Germán, cuénteme un poco, a ver qué es lo que se viene. Bueno, yo estoy en este momento, digamos, en un receso de la política, en algo que creí que era prácticamente un retiro. Yo ejercí la política durante unos 30 años, desde ser concejal de Dos Quebradas, alcalde por elección popular en 2 oportunidades, 90, 92 y 95, 97. Bueno, luego llegué al Congreso de la República en el 98 y estuve 2 periodos como representante de la Cámara y ya en el 2006-2010 como senador de la República. ¿A qué se debió ese ostracismo personal que usted se tomó, de ese retiro de la política? ¿No había condiciones? En ese momento, yo estuve, los 12 años que estuve en el Congreso, me tocó con el presidente Pastrana y los 8 del presidente Uribe en la oposición dentro del Partido Liberal. Y esos 12 años ungí como jefe del Partido Liberal aquí en todo el departamento de Risaralda. Y yo avisoré que el presidente Uribe se iba a perpetuar en el poder, que le apostó a transgredir la Constitución y sobrepasar ese límite de no solamente de la reelección presidencial por 4 años más, sino ya él quería un tercer periodo y ahí en adelante quién sabe cuántos más. No estuvo dentro de mis cálculos que fuésemos a tener una Corte Constitucional de 7 de los 9 magistrados, a los que yo llamaría héroes, valientes, constitucionalistas a toda prueba, que frenaron esa ambición del presidente Uribe. Entonces yo, cuando percibo eso como un año antes, digo, no tiene sentido que yo siga aquí en el Senado de la República cumpliendo un papel que sentía no era el más útil. Yo concibo la política como un instrumento de servicio a la comunidad, y ahí pues todo, por estar en la oposición, todo se obstaculizaba, no había forma pues de sacar iniciativas que eran buenas para la región, para la nación. Entonces eso me desmotivó mucho y por eso tomé la decisión de no seguir en el Senado, luego de haber tenido un trabajo extraordinario en 13 departamentos que sin duda me podían haber llevado nuevamente con una altísima votación al Senado de la República. Entonces decidí hacer un receso, decidí iniciar una etapa de mi vida en el campo empresarial y en eso estoy. Participé pues y fui accionista de varias empresas aquí en el departamento y en Bogotá, y digamos que terminé concentrándome en una empresa de transporte especial que llama Transportes y Destinos Turísticos Viaturcol SAS, y ahí estoy, cómodo, haciendo empresa, un reto porque era una empresa que tenía pues grandes dificultades, estaba prácticamente quebrada después de haber sido una gran empresa en Colombia, donde estaban 6 socios. Antes de un año yo ya era gerente propietario único de la empresa, y ahí he encontrado un espacio cómodo, me siento dueño de mi tiempo, dueño del patrimonio que se construye, siento que la empresa ha crecido, que es una empresa organizada, respetada, con sede pues en Bogotá, en la ciudad de Neiva y aquí en el departamento de Risaralda en Dos Quebradas. Total que para mí de lo que se viene es que me tienen pensando seriamente la posibilidad de que yo pueda ser candidato a la gobernación de Risaralda, luego de haber estado todos estos años en el Partido Liberal, donde se nos cerraron las puertas prácticamente. El actual gobernador quisimos que fuera elegido por segunda vez como gobernador, como por el Partido Liberal, como lo fue la primera vez que yo estaba de jefe del partido, y ahí no tuvimos la ocasión, hubo que recoger firmas, constituir el movimiento UNIR, y ahora pues lideré la campaña, la lista a la Cámara por Cambio Radical. Estuvimos cerca de obtener la curul, y bueno, eso me puso ahí como a pensar y a recorrer los municipios y a hablar con mucha gente, y la política de por sí pues la lleva uno en sus venas y no puede ser uno ajeno a ello. O sea, como dice el tango de Gardel y Lepera, volver, siempre se vuelve al primer amor. Más o menos, y me tienen como pensando en que yo pueda, en nombre de UNIR y de Cambio Radical, y bueno, con el apoyo de otros partidos y muchos ciudadanos que me lo están expresando, que me están invitando a que ponga mi nombre a consideración, en lo que yo creo que habría una inmensa posibilidad de conquistar ese proyecto.
de tal suerte que para mí es una decisión bien difícil por el ritmo de vida que ya he iniciado, por la responsabilidad que tengo con mi empresa, que es una empresa que, repito, está siendo muy exitosa. Eso me desacomodaría obviamente, pero también este es un tema de que es atractivo el poder uno también pasar en la historia política del departamento como uno de sus gobernadores, ¿cierto? Y yo creo que eso completaría y finalizaría mi carrera política, de tal suerte que por estos días estoy en la noche desvelándome bastante de lado a lado en la almohada, pensando qué hago, si sigo en lo que estoy cómodo, o intento complicarme la vida. O sea, bueno, como decía el himno también, cesa o no cesa la horrible noche, ¿no? Por el otro lado, hay que ser una persona con muchos valores y muy noble, o casi se diría un patriota, para dejar en un país como Colombia una posición de privilegio para dedicarse a servir a sus conciudadanos. ¿Usted considera que le hace falta algo a Risaralda en su capacidad, en su calidad como vamos a hacer de cuenta, como candidato a gobernador eventual, ¿sí? ¿Qué le falta a Risaralda? ¿Qué ve usted que se esté haciendo mal? ¿O qué le agregaría? Colombia tiene un sistema político con bastantes deficiencias, en donde ya no hay una lucha partidista, sino una lucha individual. Es el individuo tratando de sobrevivir, no importa en qué partido, se perdió la ideología. Esto a la postre ha llevado de que departamentos como el de Risaralda, por ejemplo, entonces no haya un norte muy definido en su desarrollo. Y yo creo que a la política le hace falta eso, en Risaralda le hace mucha falta eso, y al país, por supuesto, que sí que le hace falta todo eso. Tanto así que quienes hemos ejercido la política para bien y para ayuda de la comunidad, como lo decías, Carlos, se vuelve ya desestimulante. No se vuelve atractivo entonces por las condiciones en que se ejerce la política. Este es un departamento ávido de progreso, de desarrollo, que requiere todavía de mucha obra, que hay que combatir mucho el desempleo, la pobreza. No deja de ser de Risaralda, por supuesto, también un bello departamento de esta nación, con gente muy pujante, gente muy progresista, muy hecha para adelante, y aquí la gente es laboriosa, pero sin duda alguna que hay que combatir muchas cosas, muchas desigualdades que como las hay aquí, las hay en toda la nación y en todo el mundo. O sea que a Risaralda yo pienso que hay que pegarle también un buen empujón en su desarrollo. ¿Usted no piensa que a partir del surgimiento de grandes partidos, como el partido de la U, no se está reviviendo de alguna manera las viejas políticas consensuadas, de otra manera obviamente mucho más evolucionadas, como el antiguo Frente Nacional en Colombia? No, aquí en Colombia hay una falta de identidad partidista. Aquí se crean partidos y se destruyen en pocos días. El partido de la U es un partido muy efímero, nace casi que como una disidencia del Partido Liberal, la crean con la U de Uribe. Después Uribe no se siente cómodo ahí, le heredó ese partido Santos, entonces ahora el Uribe ya es centro democrático, y después pues se puede acabar la U y crear otro. Aquí en Colombia digamos que existe el Partido Liberal y el Partido Conservador como instituciones. De ahí se han derivado una cantidad de partidos que han sido flor de un día, de tal suerte que eso no es serio para una nación, crear partidos dependiendo de las circunstancias. Y quitando la personería jurídica o cambiándole de nombre porque ya el dirigente se fue para otro partido. Eso dice mucho de la seriedad o responsabilidad, porque entre otras cosas el partido de la U se sobreentendía que iba a ser el partido de la unidad nacional. Hoy el partido de la U habla de la unidad nacional, pero en esa unidad nacional ya no está uno de sus principales fundadores en quien inspiraron su inicial, ¿cierto? Su logo, que era el presidente Uribe. Esto es bien difícil. En Colombia yo creo que tenemos que avanzar tarde que temprano. Fueron mis grandes debates en el Congreso de la República. Colombia requiere urgentemente de una reforma política, en donde en Colombia la gente no vote por individuos, no vote por personas,
sino que votes por identidades políticas, por partidos políticos que sean los responsables del desarrollo municipal, nacional, regional o nacional. El día que podamos lograr eso, donde el individuo pase a un plano secundario, porque hoy es todo lo contrario, es la persona por la que vota el ciudadano, más no el partido al que pertenece, porque no hay identidad, porque los partidos perdieron su ideología, su norte. Lo que hay es una gama de intereses ahí mezclados que hacen que el ciudadano se vaya cansando de la forma en que se hace política en el país. Bueno, estaba tentado para hacerle dos preguntas, ¿cierto? La primera, como hombre democrático, como hombre liberal de un partido de ideas, de grandes ideas y de grandes transformaciones en el país, usted que tuvo la oportunidad, ¿es difícil ser opositor de Álvaro Uribe Vélez? Yo creo que hicimos, en el caso personal creo que hicimos una oposición pues constructiva dentro del Partido Liberal. Él conserva para sí mismo una gran terquedad, un gran ego, y yo creo que gracias al Partido Liberal liderado por el expresidente César Gaviria, no permitimos que el presidente Uribe se volviera un dictador en Colombia, porque allá iba él, enemigo de los partidos políticos. Él quiso acabar con los partidos políticos, tanto así que él salió elegido por un partido distinto a los que hay en el escenario, y que puso él primero Colombia, por recolección de firmas, y así salió elegido presidente. Y creo que él es una persona bien difícil, al que el país, pues, por supuesto, le ha tenido un gran reconocimiento, y en el Congreso le reconocimos su trabajo en el campo de la seguridad, y por supuesto, pero es una persona bien polémico, bien complicado, bien camorrero, y yo creo que le tocó así, fuera difícil, le hicimos oposición y lo frenamos en muchas cosas. Usted, de lograr la gobernación, o sea, ¿qué haría para recuperar, o qué medidas adoptaría, o qué se le ocurre para recuperar la conciencia política, tanto de los partidos como tratar de ser una suerte de legatario de esa recuperación a partir de la ciudadanía, que usted sabrá que ha sido mucho presa del clientelismo, y eso ha contribuido de algún modo a evadir o borrar la identidad, ¿sí? La ciudadanía es muy llamada a que cuando asiste a buenos gobiernos, a gobiernos serios, a gobiernos responsables, la gente sabe valorar eso. La gente sabe valorar en su justa dimensión a su dirigente, a su gobernante. Yo he sido ejemplo de ello. Yo fui alcalde en Dos Quebradas, y reelegir un alcalde en una ciudad tan difícil como esta no ha sido fácil. De hecho, otros tantos alcaldes lo han intentado y no pudieron, o quisieron surgir en la política y nunca surgieron. No ha habido uno de elección popular en Dos Quebradas que haya logrado ni siquiera llegar a una asamblea departamental después de haber sido alcalde. Me refiero a los alcaldes populares. Y la gente premia, la gente sabe premiar las tareas serias y responsables. Eso ocurrió en la Cámara cuando fui reelegido, y luego llegar al Senado de la República. Cuando uno ejerce la política seriamente y la hace para beneficio de la comunidad, la gente le valora, como también la gente es severa a la hora del castigo. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo creo que podemos recuperar la dignidad política y la confianza en la gente en la medida que cada quien que asuma una responsabilidad política, llámese desde el Consejo, Asamblea, Cámara, Senado, alcalde o gobernador o presidente de la República, yo creo que en esa medida se va a recuperar la fe perdida en la ciudadanía y restauraría la confianza. Le cuento, Germán, y permítame que insista en esto. Se hace muy difícil lo que usted dice, porque vio en la cultura popular, en la observación, y se ve que la gente responde mucho al estímulo de la inmediatez. ¿Cómo se hace tan desde abajo, cierto, para erradicar a la señora o al señor que mañana le traen un tamal,
mañana le traen un sancocho al barrio y se va con ese candidato. Porque es lo que pasa generalmente en muchos, especialmente mucho en los barrios populares. O sea, quitemos los intereses políticos de una minoría que de pronto se acerca, ¿cierto? Hablemos de una mayoría, la mayoría que no tiene trabajo y que piensa que los políticos son simplemente un objeto que hay que aprovechar el día de las elecciones para tratar de ir y de tomarse lo que uno puede para tratar de sobrevivir. ¿Cómo se soluciona? Esta es mi pregunta. ¿Cómo se soluciona desde la base ese problema? Ese problema se radica en la medida que cambiemos el sistema político colombiano, donde la gente no tenga que votar por la persona, por el individuo que es el que le compra el voto o lo soborna con un sancocho o con un bulto de cemento para su casa. Cuando la gente entienda que tiene que un día de elección acudir a marcar un partido político, que sea el partido el que tenga la responsabilidad sobre la elección, en este caso de un alcalde o de un gobernador, de un presidente de la república, de un miembro de cualquier cuerpo legislativo. Cuando la persona sepa que tiene que votar por un partido, entonces va a ser muy difícil porque ya no está votando por esa persona que lo está comprando, que lo está sobornando. Ya sabe perfectamente que tiene que salir a votar por ese partido y que si ese partido gobierna mal, pues se cae el partido y se caen todos los miembros de ese partido. Sabes perfectamente, para poner un solo ejemplo, entonces el PSOE y el PP en España, entonces donde la gente, si los del PSOE lo hacen muy bien, entonces se quedaron 15 años en el gobierno, si lo hacen muy mal, pues se quedaron 4 u 8 años. Entonces es el partido el que tiene que tener absolutamente claro que si no le cumple con sus promesas, con sus propósitos nacionales a la nación, pues se derrumba el partido, y al derrumbarse el partido se derrumban todos sus dirigentes. En Colombia, el día que logremos que la gente vote por un partido, más no por un individuo, yo creo que ese día vamos a erradicar toda esa costumbre o mala costumbre que está muy arraigada, porque esa es la cultura. Entonces, si la cultura dice que puedes elegir un partido hoy y votar por un... En Colombia está prohibida la doble militancia y sin embargo encuentras en los vehículos un cartelón: vote por al consejo de este partido, a la asamblea de otro partido, a la alcaldía de otro partido, para el gobernador de otro partido, y hay gente que termina votando un mismo día en una misma mesa por 4 partidos distintos porque quiso votar por 4 personas distintas. Eso es la cultura y eso es lo que yo creo que hay que corregir. Después de un Jorge Eliezer Gaitán, de un Carlos Galán Sarmiento, ¿cómo es posible cambiar, o cómo haría usted para cambiar las estructuras de la política en Colombia? Incluso cuando se habla de estructura también se entiende que se habla de sistema de manejo de la política, ¿sí? ¿Cómo se hace para tratar de modificar esas estructuras y sobrevivir al intento? Y no solo eso, sino además no ser tildado de terrorista, de guerrillero, por ahí hasta de chavista, solapado, escondido, ¿sí? Porque usted sabe que debido a los grandes conflictos que se han producido en Colombia en los últimos 60 años, a veces parece que ciertas palabras son sinónimos de caos o de desorden, ¿sí? Así es. Bueno, ¿usted considera que esa estructuración va simplemente por el tema estructural, netamente a partir de lo político, o también a partir de un concepto economicista? ¿A qué se refiere usted cuando dice cambios estructurales? Porque yo escucho eso y digo, cambios estructurales pueden ser, por ejemplo, como el modelo Santos, que es muy distinto al modelo político Uribe, Uribe, ¿cierto? Pero también estructuración se puede entender Alfonso López Pumarejo, función social de la propiedad y de la tierra. Entonces ahí viene un poco, como para buscarle un poco a usted el diálogo y a ver qué me tiene para decir, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es muy difícil buscar un cambio estructural real en una nación cuando no hay voluntad política, cuando median demasiados intereses. Muchos intentos de estos cambios estructurales se han dado en el Congreso de la República, nunca han salido avantes porque eso desfavorece los intereses de ciertos dirigentes o de ciertos partidos políticos. Aquí tiene que llegar de manera valiente un gobierno nacional liderado por un presidente de la República que diga: el país está sediento de un cambio, de una transformación
en el sistema político. Cuando hay un cambio sistemático en la política, pues hay un cambio sistemático en el modelo y en el desarrollo de una nación. Eso trae por consiguiente progreso para una nación. Aquí no, porque aquí lo que prevalece es que no vaya a afectar los intereses de esa dirigencia política, que es la que toma esas decisiones y las toman en el Congreso. Entonces van tomando las decisiones dependiendo de sus propias conveniencias. En Colombia, por ejemplo, ocurrió una reforma política a comienzos de la década, a comienzos del 2000, cuando se dijo que se cambió el sistema en el sentido de que se estableció un umbral, se estableció una cifra repartidora a toda luz para beneficiar a los grandes, a los partidos fuertes, quitándole o restándole posibilidad a las minorías políticas, que de hecho los han venido sacando del Congreso de la República. Recientemente asistimos a la desaparición del MIRA en el Senado de la República, fruto de lo que le estoy contando. Y es legislando, pero para conveniencia de ciertos dirigentes o ciertos partidos políticos. Eso yo creo que atenta contra los valores democráticos, contra una democracia real en un país. Ha sido y será difícil siempre entonces buscar ese cambio estructural. Tendrá que haber una voluntad política muy férrea de un presidente para que se atreva a cambiar sustancialmente la política en una nación. Eso podrá llegar eventualmente el día que se generara, por ejemplo, una nueva constituyente. Eso se podría dar, pero esos constituyentes generan temores, miedos, porque sabe que en eso podría desatar, como ya ocurrió en Colombia por allá en la década del 90, cuando se revocó el Congreso, se aprobó una constitución y se revocó el Congreso de la República. Se revocó el Congreso de la República. Entonces aquí en Colombia la clase política le tiene pánico a eso. Bueno, el que también está pidiendo una constituyente es Gustavo Petro. Bueno, entonces, pero digo yo, aquí hay dirigentes que se atreven a pedir una conveniente para unos en el proceso de paz que está pidiendo la guerrilla, una constituyente, claro, para cazar en río revuelto, a lo que por ejemplo le ha querido apostar también Uribe, a lo que él suponía antes. Claro. Pero digamos que ahora que está en la oposición, entonces ahora sí les conviene. Entonces van jugando al vaivén de las conveniencias. Un puntapié inicial para lograr lo que usted dice, ¿no podría ser la instauración en Colombia del voto libre, secreto y obligatorio? Lo hemos intentado, he sido partidario, eso obliga al ciudadano. En Colombia existe el voto en blanco, que es un voto como muy tonto. Yo digo que el voto en blanco es un voto muy tonto porque es... El voto en blanco es como el partido de hoy entre Brasil y Holanda. ¿No es así? Más o menos, sí. Es un voto muy tonto porque ese voto en blanco no tiene curul, ni representa a nadie. Y ahora aquí en Colombia lo promueven porque lo pagan. Entonces hay comités promotores de ese voto, pero simplemente con el ánimo de ganarse en una plata, ¿cierto? Claro. El voto obligatorio es muy distinto porque eso obliga a la gente a tomar partido. A un 45, 50, quizá a veces 60% de abstención los obligaría a que piensen en el país, a que salgan a votar. La gente no tiene argumento. Y le quita el negocio, claro, a los que estimulan los votos. Por supuesto. La gente no tiene razón, no le asiste la razón al ciudadano que dice que no hay por quién votar. No, eso es lo más irresponsable que hay, porque es que, no sé, como en todos los temas de la economía nacional, ¿cierto?, de todos los sectores de la productividad, lo existe en la política. Unos muy buenos, otros muy regulares, otros muy malos. En la política nadie puede generalizar y decir que toda la clase política es corrupta. Yo estuve en el Congreso 12 años y puedo dar fe que efectivamente hay gente buena, gente laboriosa, gente juiciosa, estudiosa, inteligente, gente honesta. Sí la hay, parece difícil creerlo, pero sí la hay, pocos sí, pero la hay. Hay gente buena. Y yo creo que el ciudadano que salga a votar obligadamente por constitución, yo creo que sí tiene opciones para escoger entre un político, entre candidatos a la alcaldía, a gobernaciones, a consejos, a asambleas, etc. O sea que yo creo que ese no es argumento para el ciudadano que se queda en la casa, que porque no hay con quién votar y que porque todos son malos. Usted sabe que yo he hablado con varios concejales, incluso
aspirantes a la gobernación y me han dicho, yo en este momento no pongo un directorio porque en este momento todavía faltan para las elecciones y va a venir mucha gente a pedirme favores y voy a perder las elecciones de pronto porque no voy a poder cumplirle a todos los que se me acerquen a pedirme cosas. O sea que es una situación que ya está dada de manera bastante difícil. Si usted se fija históricamente, o sea, desde que salimos del periodo de la violencia, año 57, usted se fija en la historia de Colombia, el grado de abstencionismo es alto. Es muy difícil recuperar 60 años y usted fíjese que casi cuando parecía que estaban tomando conciencia, en 1970 misteriosamente se cortó la luz. Y bueno, o sea, es muy difícil con todas las cosas de pronto que han pasado, es un trabajo muy arrecho, como dicen ustedes, tratar de recuperar a toda esa gente. Bueno, pero usted, ¿cuál es? O sea, yo sé que todavía es de pronto muy apresurado decir una cosa. Usted, bueno, se muestra, usted dice, se plantea y dice, yo quiero ser gobernador de Risaralda. ¿Qué trae de nuevo don Germán y qué le propone a la gente? ¿Qué haría en el departamento? ¿Cuál es su propuesta de gobierno, su plataforma, su sustentación ideológica? Brevemente o sea, no le pido definiciones sino una insinuación porque es muy temprano. Por supuesto. Claro. Lo primero es que habría que tomar la decisión en firme si aspiro o no aspiro, pero como lo acabas de plantear, en un supuesto de que decida poner mi nombre a consideración, ¿qué hay que proponerle a los risaraldenses? Nada distinto a que hay que mantener una línea de conducta, una línea de comportamiento que Germán Aguirre ha mostrado históricamente en toda su carrera política. Yo pienso que no puede haber una desviación al compromiso permanente, a la seriedad, a mantener la imagen. Yo he construido una imagen de persona seria, de persona de palabra, de responsabilidad frente a los retos que he asumido, y yo creo que por eso fui exitoso en la política hasta llegar al Senado de la República, cosa que muchos vieron en su momento como una cosa loca o imposible, porque sin ser una persona de dinero o de la televisión o con un gran protagonismo a nivel nacional, llegar a ser uno de los 102 senadores de la nación. O sea que yo creo que habría que mantener esa línea de trabajo. Hoy por hoy está absolutamente claro, y el que no lo tenga claro pues tiene que asumir las consecuencias. Robar no está de moda para ningún político, nunca ha estado, pero digamos que ha habido corrupción. Está absolutamente claro que no está de moda entrar a hacer una cantidad de promesas que no se pueden cumplir porque se le puede volver en contra al candidato. Aquí en este departamento lo que hay que plantear es el manejo sano, el manejo de los recursos de manera transparente y eficaz. Los dineros del Estado lo designan a uno es para administrarlos para bien o para mal. Tiene que haber una capacidad y un liderazgo de gestión. Un gobernador no se puede quedar cruzado con sus rentas departamentales. Un gobernador tiene que ir allá a la nación, a traer los recursos que se distribuyen para toda la nación, y hay que pelear esos recursos con mucha autoridad, ¿cierto? Con mucha inteligencia. Yo ya estuve en el Congreso y aprobé el presupuesto para la nación y sé cómo se distribuye. Entonces hay que estar allí porque el que se duerma le va mal. Hay que buscar recursos del orden internacional, hay cooperación económica, técnica, a nivel internacional. Hay que ir a la búsqueda de esos recursos. Un gobernador tiene que generar oportunidades para que los empresarios foráneos puedan venir, invertir y generar políticas de empleo, oportunidades de empleo para los ciudadanos que en esta región sí que campea el desempleo. Entonces yo creo que hay que ser audaz y hay que mantener esa línea de trabajo. Yo creo que una propuesta no puede ser distinta a esa, a esforzarse el gobernador en mejorar la calidad de vida de sus gobernados. Teniendo en cuenta que Pereira es una de las ciudades estadísticamente de mayor desempleo en todo Colombia, ¿usted considera que una de las bases de gestión podría ser la generación de empleo público, de pronto en un departamento que lo está demandando a los gritos? Y no solamente en lo público, sino, repito, en lo del tema de la productividad. Yo creo mucho en la construcción. La construcción históricamente ha sido uno de los mayores generadores de empleo
y mucho más en lo que tiene que ver con la vivienda. Este gobierno del presidente Santos ha sido exitoso por la construcción de la vivienda. Yo creo que ahí ha matado dos pájaros de un solo tiro, de generar casi 1 millón de viviendas para los colombianos, lo que le ha permitido bajar a un dígito el desempleo en la nación. ¿Por qué? Porque ha habido una reactivación de la economía. Entonces yo creo que hay que ser audaz y buscar ese tipo de políticas que permitan generar empleo, no solamente en lo público también, sino en el sector de la productividad. ¿Usted considera que uno de los puntos necesarios para una gestión adecuada de generación de empleo podría ser una política diferente en cuanto a las basuras públicas, de pronto para que no se produzca un impacto sobre los sectores más vulnerables, medidas como la derogación del pago del agua? O sea, le hablo de medidas progresistas, ¿no? Sí. Y que se están estimulando. ¿Usted lo ha tenido en consideración? ¿O usted considera que eso es absolutamente innecesario y que de pronto hay otras prioridades? Yo creo que todo aquello que apunte a combatir indicadores negativos puede resultar ser positivo. Habrá que en su momento sopesar qué puede ser más positivo, que cuantificar, porque eso tiene todos unos costos también, y valorar si efectivamente esas medidas pueden ser buenas o pueden ser malas. Entonces yo creo que sí hay en su momento, cuando se tome una decisión de esas, habrá que mirar si se puede llegar a dar medidas como esas. Lo que no hay que intentar ser, o no hay que hacerlo, es entrar en un grado de paternalismo que yo creo que nada contribuye al desarrollo de una región. Yo pienso que al más necesitado hay que darle la mano y ayudarle, pero yo creo que también hay que enseñarle a la gente, hay que no darle el pescadito, sino la varita para que también vaya y saque su pescado. Yo creo que eso tiene que ser con proyectos, por ejemplo, de seguridad alimentaria. Hay proyectos, han habido aquí en el departamento, con gobernadores, con alcaldes. Lo que yo creo que no se puede entrar es de verdad en un exceso de paternalismo, pero todas estas políticas yo creo que pueden ser analizadas y podrían llegar a tener un valor importante. Usted sabe que lo que usted dice es absolutamente correcto, porque sabemos que disparando gremios como el de la construcción se disparan un montón de industrias, se reactiva absolutamente la economía. Pero usted fíjese, por ejemplo, uno de los inconvenientes que ha habido en Dos Quebradas, mismo acá, donde estamos en este momento. Se habla de que Dos Quebradas se está perdiendo las zonas rurales, por ejemplo. Es uno de los puntos que calculo que algún otro municipio también debe estar teniendo problemas parecidos o relativamente similares. Bueno, y tenemos el inconveniente de que mucha gente, por ejemplo, en Dos Quebradas, está muy contento, sí, porque se construye, pero resulta que se hacen los edificios y no hay gas, no hay agua. Eso se puede prever. Déjeme decirle algo. Sí. De las cosas que hice cuando fui alcalde de Dos Quebradas, creo que se hicieron cosas muy importantes. De hecho, yo tengo una recordación aquí en la ciudadanía muy alta por esas dos oportunidades que fui alcalde, porque fueron periodos nomás cada uno de 2 años, porque el segundo, que fue de 3 años, renuncié 1 año antes para aspirar a la Cámara de Representantes y llegamos efectivamente. Me acuerdo bien, y debe existir, creo que por allá en los rincones de la Casa de la Cultura debe existir una gran maqueta que construí con unos profesionales de planeación municipal, con un grupo de ingenieros y arquitectos, y en donde puse a soñar a los ciudadanos, y en una maqueta que lo puede todo, en una maqueta construyes lo que quieras. Sí. Hicimos una gran maqueta que tuvo un costo de 30 millones de pesos, nunca se me olvida, en 1995. Entonces estamos hablando de unos 19 años, y ahí construimos la ciudad del futuro, remontamos la ciudad a unos 50 años más adelante, a 30 y 50 años más adelante. Y esa maqueta nos permitió construir los puentes que quisiéramos, las avenidas, y definimos el uso del suelo. Definimos el uso del suelo y dijimos, esta zona es y será residencial, esta zona tendrá una vocación industrial, empresarial. Este es nuestro campo, estas son nuestras cuencas hidrográficas y las vamos a proteger y no habrá vivienda allí en ellos. Estos serán nuestros parques, nuestras zonas de recreación. En esa maqueta construimos las Dos Quebradas del futuro, la construimos.
la sucesión de alcaldías de ahí en adelante, pues van echando la orden, no van poniendo atención, y un alcalde llega y cambia lo del otro por cambiar, y entonces las zonas de expansión no se cumplieron, las que iban a tener una vocación les cambiaron de vocación, eso genera todo un desorden, una desorganización urbanística en la ciudad. Muy lamentable que no se haya mantenido esa política que yo adopté en 1995 de construir las Dos Quebradas del futuro. Por eso es que estamos enfrentados. Aquí tuvimos una gran discusión cuando el terremoto en el 99 de Armenia, que también nos afectó a los de Pereira y Dos Quebradas, bastante a Risaralda. Una discusión como que el FORE entró a construir vivienda, a erradicar gente de Pereira, aquí en la alcaldía municipal en Dos Quebradas, entonces dejaron que la gente de Pereira, los sectores marginados, se vinieran, que porque aquí en Dos Quebradas habían terrenos, entonces los dejaron construir una cantidad de urbanizaciones y planes de vivienda, donde hoy Dos Quebradas está abocado a un grave problema en campo de salud, en campo de educación, en el tema vial, en el tema de servicios públicos, de comunicaciones. Y es lo que decías, entonces eso se vuelve y se volvió absolutamente grave por gobiernos irresponsables que no midieron esas consecuencias a futuro. Aquí en Dos Quebradas se han aprobado zonas de expansión, ampliaciones de perímetros urbanos, pensando en el beneficio de X o Y persona. Se han generado islas, entonces como esta es la finca de fulano y tal, entonces vamos a aprobársela, ¿cierto? Y a veces... incluso yo he sido víctima de eso. Entonces, cuando la zona debe de tener unos metros de retiro, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, dice no, entonces venga, tirémosla más abajo para que no beneficiemos esas fincas que son de fulano de tal, o que, es decir, van legislando o van midiendo el desarrollo de la ciudad dependiendo de la conveniencia o los intereses politiqueros que pueden existir en cualquier momento. O sea, usted de algún modo no aprueba la orientación económico, social y política que adoptó actualmente el municipio de Dos Quebradas. No, es actualmente, no estoy hablando actualmente, estoy hablando de administraciones anteriores, y puede incluso, claro, estarla presente, porque cada quien ha gobernado es a su parecer, pero no ha habido una visión, ha habido una visión como la que yo sí tuve en 1995, de proyectar la ciudad del futuro, pero no se respetó eso, no se ha respetado eso, y eso me duele bastante a mí. Digamos que esa es una de mis grandes reparos hacia las administraciones que ha tenido Dos Quebradas sucesivamente, porque ha habido desorden, porque esta es una ciudad que requiere un gran empujón, que requiere, los alcaldes, todo alcalde hace cosas importantes, cumple algunas metas, pero la verdad es que les ha faltado mucho más compromiso, les ha faltado un mayor liderazgo, porque esta ciudad era para que estuviera mucho más desarrollada de lo que pudiera, de lo que está hoy. Usted vio que en Dos Quebradas, por ejemplo, si bien hay muchos problemas en el área de la salud, en el área de la educación, además del empleo, como en casi todos lados, sin embargo, la demanda mayor de la ciudadanía sigue siendo la seguridad. Sí. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer frente a este panorama? ¿Reforzamos la seguridad en cuanto a lo que es control social o empezamos a paliar lo que provoca la inseguridad y nos abstenemos de ese control social para tratar de disminuir a partir de lo lógico la inseguridad, que es la necesidad y la cultura del sálvese quien puede y de yo consigo lo que puedo, de la manera que puedo y cuando puedo, ¿no? ¿Qué haría usted ahí, en ese caso? La represión está demostrado que no es el mejor camino para restablecer el orden. Los problemas se atacan desde abajo, y evitando que esas personas que hacen parte de esa descomposición social o de ese desorden social, que entran al grado de la violencia y la criminalidad, pues cuando comenzamos a atacar esos problemas, pues yo pienso que se va generando una cultura y una educación de tal manera que esas personas están ocupadas. Una de las tareas importantes que también adelanté yo en esa época como alcalde fue que logramos detectar una serie de pandillas en distintos sectores y las identificamos esas pandillas, reunimos estos jóvenes, estas personas que estaban practicando actos de violencia, y eso permitió
que les pusiéramos los ocupáramos, les pusiéramos algunas microempresas, se capacitaron y por lo menos los desarticulamos. Muchos de esos muchachos entraron a la vida laboral, entraron a la vida formal de trabajo, dejaron esas prácticas delincuenciales. A muchos los entramos incluso a procesos de rehabilitación cuando estaban inmersos en las drogas, en los alucinógenos. Yo creo que el problema se ataca desde raíz y bregando a ver cómo se cambia esa cultura, pero proporcionándoles también pues, posibilidades de recuperación y posibilidades de ingreso laboral. Con respecto a los espacios de venta ambulante, ¿usted considera adecuado que, mientras tanto que se trate de revertir esa solución, ese inconveniente de empleo, ese empleo provisorio, ese empleo que se tiene, usted considera, o sea, ¿cómo considera usted paliar ese tipo de políticas o parcialmente usted piensa permitir que de pronto esa gente pueda seguir estando en la calle? Porque mucho se ha hablado, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque mucho se ha hablado de que los vendedores obstaculizan los espacios públicos, como si verdaderamente, además de los problemas laborales que hay, no sé, buscaran más problemas para que la gente no pueda ganarse dignamente su pequeño salario, ¿no? Bueno, me hacen una buena pregunta porque me permite recordar que esa fue una de mis tareas importantes en el Congreso de la República sin que tuviese éxito. 3 oportunidades, fui el ponente, el autor y el ponente del proyecto que reglamentaba las ventas ambulantes y estacionarias en Colombia, en las grandes ciudades sobre todo. Bajo esta argumentación, pretender desalojar las ventas ambulantes o estacionarias de todas las ciudades es prácticamente difícil tirando a imposible, porque mientras que haya necesidad, mientras que haya hambre y miseria, la gente prefiere acudir a invadir una calle, un andén, a irse a delinquir. Lo que yo siempre planteé y planteo es que tenemos que ser capaces de poner a convivir 2 artículos de la Constitución. El artículo 25 nos habla a nosotros del derecho al trabajo. También hay un artículo consiguiente que habla del libre ejercicio de la profesión por parte de cualquier ciudadano, y el artículo, si mal no recuerdo, creo que es el 82, nos habla de la protección del espacio público. Yo creo que hay que poner a convivir esos 2 artículos, el del derecho al trabajo y el de la protección del espacio público. Yo puse como ejemplo, aquí en Dos Quebradas, siendo alcalde, puse a convivir esos 2 artículos. Si vas, Carlos, a la zona de Postobón, donde hay toda una fila de pizzerías, eso lo fundé yo siendo alcalde de Dos Quebradas. Y demostré que hay espacio público en donde pueden instalarse los vendedores estacionarios, ¿cierto? Los vendedores pueden trabajar, realizar sus ventas, pero también queda otro porcentaje de andén en ciertos sitios de la ciudad o constituirlos que permita al peatón transitar libremente. Yo creo que en eso es lo que hay que trabajar, porque yo pienso que hay que proteger el espacio público. El peatón tiene derecho a transitar libremente, pero yo creo que también tienen derecho las personas a ganarse la vida de manera honrada. Lo mismo que el vendedor ambulante, hay que carnetizarlo, hay que educarlo, tratar de incluso garantizarle su seguridad social, formalizarlos de cierta forma, organizarlos, porque esa es una realidad y a puño en toda la nación, en todas las grandes ciudades, incluso en los pueblos pequeños. Hay y existirán vendedores ambulantes y vendedores estacionarios. Eso hace parte de la economía informal. Y yo creo que sobre eso sí que hay que legislar, y siempre he defendido y defenderé que esa es la solución, poner a convivir esos 2 artículos de la Constitución. Doctor Germán, usted es gobernador de Risaralda, usted alcalde de Dos Quebradas, usted a lo que se postule. TLC, libre comercio con el mercado como árbitro para solucionar las diferencias sociales, o aumento masivo del empleo para generar el consumo interno y
disparar de algún modo una redistribución equitativa de los ingresos? En el Congreso de la República a mí me correspondió aprobar muchos tratados de libre comercio y oponerme a muchos de sus componentes. Nosotros siempre defendimos, porque es que tiene que haber un libre comercio entre las naciones. Nosotros tenemos mucho para exportar y tenemos cosas que importar. Lo que pasa es que a los gobiernos a veces se les ha ido la mano y entonces por pretender favorecer unos sectores de la economía terminan destruyendo unos. Es evidente que Colombia ha sabido negociar muy mal en lo que tiene que ver con los posibles beneficios en el sector agropecuario. Yo creo que ese ha sido un sector en donde dentro de ese sector han habido sectores favorecidos, pero también otros muy desprotegidos, de incluso llevarlos al borde de la quiebra o a obligar al Estado colombiano a tener que subsidiarlos para que no puedan destruirse o quebrarse, arruinarse. Los tratados de libre comercio son necesarios, nosotros tenemos que abrir los ojos a la realidad. De hecho ya se está abriendo paso que en Colombia, por ejemplo, haya un libre visado frente a países que los colombianos estábamos vetados. Yo valoro mucho eso del presidente Santos. A mí me ha gustado de sobremanera, por ejemplo, tener uno que ya ir incluso a países de Centroamérica o de Suramérica, que estando aquí en el mismo continente y teníamos que sacar un visado para ingresar a ese país, eso se ha ido eliminando y qué bueno que ya lo van a eliminar también en la inmensa, sino toda la mayoría de países de Europa, y algún día lo tendrá que hacer Estados Unidos, ¿cierto? ¿Fruto de qué? De una conquista del pueblo colombiano, de respeto, de mantener una economía próspera, de mejorar los temas de seguridad, de posibilidades de lograr una paz. Yo creo que Colombia está apostándole a eso y yo sí creo que eso tiene mucho que ver con los tratados de libre comercio, porque eso hace parte, porque como tener un tratado de libre comercio y una restricción, un ejemplo, los estadounidenses entonces casi que no necesitan visas, sino que pueden ingresar casi que libremente o se las dan fácilmente a Colombia, pero nosotros sí tenemos toda una barrera, un obstáculo y un raqueteo permanente para poder ingresar a los Estados Unidos. Yo creo que son contradicciones que se dan dentro del tratado. Si hay un tratado de libre comercio es porque tiene que haber confianza mutua, y yo creo que Colombia en eso ha avanzado, pero también se ha equivocado. ¿Cómo? Bueno, la gobernación Aguirre, ¿cómo detiene los excesos de las EPS? ¿Cómo se acaban los paseos de la muerte? ¿Cómo se acaba la gran estafa maestra, parafraseando un poco las películas? O sea, ¿cómo el poder político le pone freno a todo eso? ¿Cómo se puede hacer? Yo estuve, los 12 años que estuve en el Congreso de la República, siempre pertenecía a la Comisión Séptima y digamos que fui catalogado dentro del Congreso por las revistas nacionales y los medios de comunicación a nivel nacional como uno de los más estudiosos en el campo de la salud y asistí a muchos eventos de expertos en la materia, ¿cierto? Porque trabajamos bastante ese tema. Un gobernador, un alcalde de cualquier región del país o de cualquier municipio del país, pues tiene que ceñirse muy bien a la ley y yo creo que ahí donde nace, y por eso Colombia ha visto la necesidad de legislar en el campo de la salud. Colombia es un país que proporcionalmente a su población en Latinoamérica invierte más en la salud, y sin embargo asistimos a todo ese recuento, Carlos, que acabas de hacer ahí, del trauma y de los paseos de la muerte y la inadecuada atención, porque en Colombia la salud es un instrumento de negocio, más no un instrumento de salvación de vidas o de curar enfermos. En Colombia no se trabaja sobre la prevención, sino sobre la atención. En Colombia la salud se nos convirtió en un negociado, y a eso es lo que hay que ponerle cortapisa. Hay una deficiencia laboral, en el fortalecimiento laboral a los profesionales y trabajadores de la salud. Sobre eso hay que legislar, o sea que aquí sí tenemos recursos suficientes. Entonces yo creo que eso depende mucho de la normatividad de la nación y todo. Sin embargo, un alcalde, un gobernador aplicado, juicioso, pues trata de optimizar esos recursos y que haya un control efectivo en su red hospitalaria y que haya una solidaridad en la red privada también, que mucho tiene que ver, que a veces absorbe lo público, ¿cierto? Entonces
Yo sí creo que en la medida que haya una responsabilidad absoluta en la priorización de la prestación de servicio de salud, yo creo que a un gobernante le va muy bien. Yo, de las satisfacciones grandes que tengo por mi paso en la vida pública, es haber, por ejemplo, en varias ocasiones no haber dejado cerrar el Hospital Santa Mónica de Dos Quebradas, el Hospital San Jorge. De allí surgió el actual gobernador de Risaralda. Siendo yo presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, fueron muchos los recursos que jalonamos en crisis, en momentos muy difíciles del hospital. O sea que en una posible aspiración nuestra a la gobernación habrían unos argumentos muy sólidos, de cosas muy concretas que logramos en nuestro paso por el Congreso para fortalecer la salud de este departamento, hospitales que estuvieron al borde de la quiebra en los municipios y los subsidiamos, logramos gestionar para que salieran adelante. Y yo creo que es un tema de concientización también de los trabajadores y profesionales de la salud, en el sentido de que haya un respeto estricto por la salud de los ciudadanos sin importar su condición, su raza o su color. Una pregunta, bueno, un poco de menor importancia. ¿Se le ocurrió por esas casualidades traer la Secretaría de Salud del Hospital Santa Mónica y trasladarla al CAN? ¿O considera que está bien ahí donde está? No, aquí han ocurrido cosas como esta. En su momento quisieron cerrar el hospital, acabar con el hospital, que por favorecer una compra de un edificio en el tema del seguro social, aquí ya han existido cosas de esa naturaleza, intereses que se han dado, porque repito, median son los intereses políticos a veces, o las conveniencias políticas. Lo que hay que hacer es que la Secretaría de Salud maneje la política pública del municipio o del departamento y haya un apoyo, una conexión directa con la red hospitalaria, que es la que presta los servicios de la salud, y que el ciudadano se sienta bien atendido, se sienta bien correspondido, porque es que por el ciudadano, ya sea que pague el Estado directamente o si está dentro del régimen contributivo, pues que con mayores veras está pagando, está aportando para que le den una adecuada prestación del servicio de salud. Como te dije ahora, esto ha sido un gran negocio y yo creo que eso es lo que hay que entrar a eliminar, que el ciudadano sienta realmente que se sienta protegido por el Estado. Cultura y educación. ¿Cómo se soluciona el déficit educativo? ¿Cómo se soluciona el problema edilicio en las escuelas? Hay escuelas como el Manuel Elkin Patarroyo que están pidiendo a los gritos pintura, un techo, ¿cierto? Se sabe que la Secretaría la Secretaría de Obras Públicas incluso ha techado canchas de fútbol en Dos Quebradas en la actual administración. ¿Cómo se hace para responder a esas demandas de la educación? Incluso usted se ha dado cuenta, no sé si ha leído las noticias, que incluso el alcalde Diego Ramos dice él dijo que él tenía, entre comillas, las maneras como para ingeniárselas y él aportar unos dineros, y junto a un dinero de la administración nacional iban a generar una cosa para que la gente no pague mayores avalúos, que no se le traslade a la parte de impuestos, ¿cierto? Y por el otro lado, ¿cómo se podría hacer para estimular un poco más la cultura? Porque no hay con la inclinación que se le ha dado al municipio de Dos Quebradas, de alguna manera hay cosas que se han obviado, como el tema cultural, ¿cierto? El tema de los cantantes, los pintores, los músicos, que los hay, y muchos. Tenemos a Carlos Eduard Ríos, uno de los mejores pianistas de Colombia, está viviendo en Guadalupe, pero sin embargo, a tomarse el megabús a Pereira, porque ahí no han podido, aquí no se puede hacer nada, claro. Así es. ¿Qué se puede hacer con respecto a la cultura, a la educación? En el tema educativo, ofrezco disculpas por ser tan reiterativo en el sentido de hablar como del pasado o de lo que se hizo, pero ven, te cuento esto. En 1990 yo llego a ser alcalde de Dos Quebradas a los 27 años de edad. En ese tiempo 4.500 estudiantes no tenían acceso a escolar. Conseguir un cupo había que conseguir un padrino político. Los políticos conseguían votos con cupos escolares, como las conseguían con líneas telefónicas en esa época.
el que considera una línea telefónica. Una tía mía dejó de votar mucho tiempo, que porque en ese tiempo, estando yo en la política, no le puse una línea telefónica, ¿cierto? Entonces, logramos, y esto te lo cuento para medir el compromiso de Germán Aguirre frente a este tema educativo. 4.500 estudiantes no tenían acceso, se requerían de 350, se requerían de 350 educadores. Yo en ese tiempo daban subsidios de vivienda, repartían becas, se perdía la plata, porque estábamos antes de la Constitución del 91. Cogí y dije yo, no hay una cosa más importante en este municipio que yo vaya a hacer como alcalde que hacer que esos 4.500 niños entren a estudiar. Comprometí el presupuesto del municipio, dejé de hacer cantidad y acabé con una cantidad de politiquería, de corrupción, reduje la administración, la burocracia. No sé cómo lo hice, pero lo logré, pero lo hice. Logramos designar 350 profesores por contrato, lo que me surtió toda crítica de FECODE, que porque eran por contrato, que tenían que ser vinculados. Les dije, no se preocupen que esto es tarde que temprano termina vinculado laboralmente, una vinculación formal, y oye, eso ocurrió, todos terminaron nombrados en propiedad en el futuro. Y cogí las casetas comunal, Carlos, y las convertí en escuelitas. Las casetas comunal, alquilé casas para que las volví aulas escolares, y conseguí las instalaciones físicas, ampliamos los colegios, las escuelas las convertimos en colegios, y designamos y reté a todos los padres de familia de Dos Quebradas que si había un niño que se quedara sin estudio, yo le daba, que me lo dijeran, porque yo le daba educación en febrero de 1991. Hice ese reto a toda la ciudadanía, que ya tenía cupo para los 4.500 que faltaban, que todo el mundo me pusiera, que el que no quisiera entrar a estudiar era porque no quería, no por la disculpa de que era que no tenía, y le di educación. Y muchas de esas casetas comunales terminaron convertidas en escuelitas. Y ahí fue donde construí el colegio Manuel Elkin Patarroyo. Si te acercas al Manuel Elkin Patarroyo, encontrarás, no sé si ya la quitaron, pero debe estar todavía la placa. Esta obra fue construida en el gobierno de Germán Aguirre como alcalde. Entonces hoy estás hablando de los techos, de las reparaciones. En ese tiempo se hablaba, era de que no había ni siquiera aulas escolares, no había instalaciones físicas. Entonces yo creo que eso te lo cuento para medir el grado de compromiso que tuve y que tendría en una eventual posibilidad de ejercer como gobernador de este departamento. Y de eso dan testimonio la inmensa mayoría de educadores de este departamento. O sea que ahí habría un compromiso férreo. ¿Cómo lograrlo? Facilito. Ponle voluntad, prioriza que la educación es la base del desarrollo de un municipio, de un departamento, de una nación. Bueno, ¿usted cree posible, de acuerdo con el contexto actual, volver a repetir esa gestión exitosa que usted ha tenido en el pasado? En este contexto, en este escenario, ¿sabe con lo que se va a encontrar en la alcaldía, entre comillas? No, mire, yo creo que si se da esa posibilidad y llego a ser gobernador de este departamento, primero si tomo la decisión de aspirar y segundo, si se logra la meta, yo creo que las condiciones han cambiado mucho, pero yo creo que los presupuestos han crecido también bastante y a lo que nos enfrentaríamos también es a una normatividad que a veces impide que uno pueda ejecutar obras que uno quisiera ejecutar, pero que a veces la normatividad no lo permite. Pero ojo que la cantidad de gente aumentó también. Por supuesto, ahí es donde está el reto. Un gobernador, por ejemplo, aquí hemos tenido casos de gobernadores que trabajan por su lado, los alcaldes por su lado, el sector privado por aparte. Aquí en esto yo lo tengo absolutamente claro. Un gobernador tiene que ser un articulador, un coordinador del desarrollo regional, y eso para lograrlo tiene que trabajar de la mano de sus alcaldes, de la mano del sector privado, de la mano del gobierno nacional, escalando posibilidades de conseguir ayudas en la cooperación internacional, buscar cooperación internacional. En eso un gobernador tiene que ser audaz, tiene que ser inteligente, pero aquí
en la política en Colombia se da, que es que el gobernador no invierte en ese municipio porque no trabajaron juntos o no lo apoyó, o porque le cae mal el alcalde o la alcaldesa si diera lugar a eso. Entonces en política eso es lo que es la verdadera politiquería. Yo creo que hay que entrar a gobernar muy de la mano, muy de la mano. ¿Qué alcalde le gusta más del departamento? ¿Hay alguno que se haya fijado, que diga, uy, qué buena alcaldía que está haciendo este señor? Paso. Última pregunta de la tarde para no embromarlo más. Usted está ungido gobernador, lo llaman para inaugurar la Plaza Bolívar de Dos Quebradas, que dicen que están hablando ya para armarla, y usted está pegadito al alcalde, ahí van a sacarle la banderita, la van a inaugurar. Bueno, usted ve toda esa gente y dice, bueno, ¿qué es lo que esa gente está esperando de mí que yo le pueda dar como gobernador? ¿Qué hago? ¿Qué necesita esta gente? ¿Qué le doy? ¿Qué es lo primero que le doy? A veces las obras físicas, que son las que se ven, se observan, pues son requerimientos de la ciudad. Y acabas de poner un caso concreto. Entonces, Dos Quebradas requiere una plaza de Bolívar. Yo creo que si fuese necesario, pues se puede construir. De hecho, quien construyó el centro administrativo municipal, y también está allí la placa, fue Germán Aguirre. Y ahí está la plaza cívica. Si se quiere ampliar esa plaza cívica, existió un proyecto en la parte de atrás de construirlo, incluso de construir un centro comercial por debajo de la plaza, y la ciudadanía cree que ese es un proyecto viable y la gobernación puede ayudar, pues ayudaríamos en ese tema. Yo creo que lo que tiene que hacer la ciudad es priorizar sus necesidades, sus servicios públicos, la política de empleo, que realmente le genere empleo a la ciudadanía, lo que estábamos hablando de la salud, de la educación, de dotación de vivienda para los sectores más necesitados. Un municipio tiene que entrar a priorizar. Mire, yo soy muy partidario de poner la gente a opinar. Yo fui el alcalde que se atrevió en Dos Quebradas a preguntarle a la ciudadanía, a preguntarle en un plebiscito a toda la ciudadanía. Pues cogí un domingo y les dije, votemos. Salgamos todos los ciudadanos a definir nuestro futuro de la Plaza de Toros La Castellana. Aquí existía la Plaza de Toros La Castellana. Sí. Y entonces, a ver, quieren que la dejemos como plaza, era vetusta, obsoleta, acabada, pero había una tauromaquia que reclamaba y quería eso. O ustedes quieren que construyamos un hospital, o una unidad intermedia alterna al Santa Mónica. O el anterior alcalde que me correspondió a mí, que decía que quería construir unas torres de apartamentos. Entonces, muy sencillo, yo hice un plebiscito un domingo y le pregunté a la ciudadanía, voten, Plaza de Toros, edificios, apartamentos o unidad intermedia de salud. La inmensa mayoría votaron la intermedia de salud. Ahí te la presento. ¿Y qué hacemos? ¿Volvemos a poner la Plaza de Toros o nos conformamos con todos los cachudos que hay nomás en Dos Quebradas? Dejemos la que está por allá en Cerritos, que de vez en cuando creo que cada 2 o 3 años la usan. Listo.